Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes, con la selección de películas de Horizontes Latinos en San Sebastián, hoy con una película guatemalteca, Ixcanul, de Jairo Bustamante. Está con nosotros el realizador y su productora Pilar Peredo. Bienvenidos. Muchas gracias. Esta película, Ixcanul, el volcán, es volcán en lengua maya, viene de Cine en Construcción y con premio en Berlín. Sí, comenzamos acá y realmente es muy bonito volver, ¿no? Porque es como un periodo que está bien que se cierra acá. Y comenzamos acá como con el trampolín, ¿no? Aquí fue en donde nos conocieron los festivales, en donde conseguimos un agente internacional, en donde mostramos por primera vez la peli, padrinitos así. Es una coproducción con Francia, y decir, Pilar, tú eres productora argentina, pero vives en Francia. Sí, y soy productora que representa a Guatemala. Representas a Guatemala, sí. Porque hay que subrayar también que está en la producción Edgar Tenenbaum. Está Edgar Tenenbaum como argentino, productor, parisino también. Sí, como productor francés. Y con Jairo, digamos, estamos desde el costado guatemalteco. Bueno, tú eres guatemalteco, pero has estudiado en cine en Europa, creo, ¿no? Sí, estudié en París y en Roma, y luego viví en París durante un buen rato. De ahí como que creció el link con varias de las personas del equipo. De ahí empezaron las relaciones. Todo pasa en París. Bueno, y sin embargo has hecho una película muy guatemalteca, es decir, sobre tus raíces un poco, porque... Mire, yo quería no tenía como esa melancolía del pasado. Igual Guatemala siempre estuvo ahí, o sea, aunque viviera en París, estuve siempre yendo y viniendo. Habíamos hecho un corto antes, más o menos como para prepararnos el terreno y prepararnos en equipo. Y la historia al final es tan guatemalteca porque es el carácter del personaje, porque era lo que la historia nos pedía, ¿no? Entonces nos movimos como a adentrarnos en esta cultura en la que yo crecí también un poco bastante. Y bueno, yo creo que ese trabajo familiar que se hizo con las comunidades, tanto la de Volcán, donde trabajamos, como la Cachiquel, de donde venían los actores, se siente después en la película, ¿no? Hay una cosa. Y el origen de la historia es, creo que tu mamá trabajó en esa región. Sí, ella sigue viviendo en esa región y trabajó, hacía campañas médicas, se fue liando con un montón de gente de gente cachiquel, y ella fue quien conoció a María, y una especie de responsabilidad nació. O sea, mi madre me llamó y me dijo, tenemos que hacer una película sobre María, y más o menos fue el mismo argumento que se fue usando con toda la gente, y esa responsabilidad que iban haciendo al momento de leer el guión, y bueno. Es decir, que está inspirado de una historia real. Claro. Es decir, María, una joven indígena maya que está soñando con salir de ese volcán, de esa comunidad un poco ancestral en la que vive, y se va a quedar embarazada, y va a haber una tragedia porque le van a robar el hijo también. Es el doble tema de la película, ¿no? Claro, la historia de María parte de la tragedia, y a nosotros lo que nos interesaba entender era cómo se llega a ser esta víctima perfecta, y cómo se llega a que vengan y que te causen esta pérdida, quitándote lo más preciado desde las entrañas, ¿no? Y bueno, de ahí se empezó a ficcionar la historia hasta llegar a esto. Y cuando se la conté a María, la verdadera María, me dijo, claro que la puedes contar, porque esa no es solo mi historia, es la historia de un montón de mujeres en Guatemala. Entonces, como que la responsabilidad se nos iba haciendo más grande cada vez. Es decir, que esa historia está, además, hay que decir, contada en lengua maya. Esta era una opción en una de las tantas lenguas mayas que existen en Guatemala. Porque hay muchos diferentes lenguas. Más de 20 lenguas mayas. El cachiquel es la segunda más hablada. Bueno, el link que tengo con el cachiquel es fuerte porque ahí crecí, pero sobre todo
era importante meternos realmente en el contexto, y hoy en día políticamente hay un movimiento bastante importante en el país, porque bueno, es un país que está gobernado por la minoría, que somos los mestizos, y de pronto estos mestizos que siempre han tenido como todo el confort están yendo a las salas de cine a ver una película guatemalteca, y tienen que leer subtítulos, ¿no? Entonces, de pronto y no lo digo yo, lo dicen ellos, porque se ha creado como una muy buena crítica y un análisis sobre la película, y de pronto ellos se recuerdan que el vecino que nunca han querido ver, pues que está ahí, y que hay que voltear, y que hay que verlo, y que hay que darse cuenta que no lo entendemos nunca, ¿no? Es decir, que hay una fractura étnica y social entre la comunidad indígena maya y la sociedad blanca guatemalteca. Sí, blanca, que es de mi color, ¿no? Pero es como Mestiza. Bueno, que hay blancos, hay de todo, pero sí, la fractura es grandísima. La fractura se va, o sea, después de la colonia mal vivida, después de los criollos que no lograron como levantar el país, después de la nueva colonia americana, como que las puertas para que la fractura se vaya sanando todavía ni siquiera están construidas. Hay pasitos que se van dando, hay gente como que está retomando conciencia, pero todavía hay un trabajo muy grande por hacer. Bueno, en la película hay un aspecto muy documental, como decía, que muestras la vida en esa familia, la vida cotidiana en esa familia maya, ¿no? Ella vive en una finca cafetalera con sus abuelos y sus padres, y con los ritos ancestrales también, y con una fuerte carga de machismo que hay, ¿no? Porque le quieren arreglar el matrimonio. Claro. Digamos que el realismo, el hiperrealismo lo necesitábamos en la historia, porque Guatemala es la cuna del realismo mágico, y de verdad que es muy difícil alejarse de él, pero para que el realismo mágico pueda funcionar hay que tener el hiperrealismo que lo balance, ¿no? Entonces, para nosotros era indispensable que la historia fuese súper real, y también era como muy importante que nos quitáramos estos tópicos de el cine de autor es un cine aburrido. Entonces construimos una historia que comienza un poco contemplativa, para usar grandes palabras, y que luego se va acelerando y va en un ritmo de crescendo que igual te amarra la historia, que igual hay emociones que te amarran. Era importante que fuese una película de autor que tenga un link directo con el público, ¿no? Pilar, ¿cuáles han sido las dificultades de producción ahí, precisamente en esa región del Bueno, volcán en que habéis rodado? Digamos que las dificultades de producción han sido varias. Estábamos en un lugar difícil para instalarse a filmar, sin agua, sin luz, en condiciones muy precarias. Y sumado a que en Guatemala no hay ninguna estructura de parte del Estado que respalde la industria del cine. Entonces, contamos con un equipo realmente muy bueno que se entregó enteramente al proyecto, muy talentoso también, un equipo que se invirtió, digamos, y apostó a la película gracias a quienes pudimos hacerla. ¿Y has trabajado con la comunidad de ese lugar, con actores no profesionales? Sí, algunos de ellos son actores de teatro, pero igual en Guatemala realmente hay muy poco actor de cine, porque se hace muy poco cine. Entonces hay algunos que fueron a estudiar fuera y vuelven y enseñan las técnicas. Y con los actores trabajamos 3 meses con un trabajo bastante intenso. Realmente al principio, con técnicas, yo tenía un plan de técnicas para trabajar con ellos, y después todo se basó en la confianza, en pasar tiempo juntos, y en reinventarse las técnicas necesarias para llegar a los personajes, porque luego lo rico es cuando la gente piensa que nos fuimos a filmar a una casa con una familia, ¿no? Y bueno, mis actores no tienen nada que ver con la vida de mis personajes,
todo lo que ven en la película está construido, menos el volcán. Y hay realmente un trabajo de caracterización que ellos lograron hacer conmigo que es muy interesante. Aunque el tono es muy documental, como decíamos, has utilizado mucho el paisaje casi como un personaje de la historia, pero la trama dramática es el tema de la corrupción esencialmente. La corrupción, el tráfico de niños, porque eso es un hecho, no es un hecho único. Han pasado muchas veces eso. Sí, sí, Guatemala tiene esa historia terrible con eso y hasta el 2008, sí, 2008 si no estoy mal, éramos un poco el país número 1 exportador de niños en el mundo. Y lo del volcán es bastante importante porque para nosotros el volcán, luego de ser un paisaje que nunca lo quisimos filmar así y que creo que no está filmado paisajísticamente en la película, es realmente un paralelo de María, ¿no? María es como ese volcán que está en búsqueda de hacer erupción, como hoy en día todo un pueblo, porque Guatemala está en eso, Ixcanul es súper linda la palabra porque la lengua cachiquel es una lengua bien conceptual y bien imaginaria. Ixcanul quiere decir volcán, pero sobre todo hace referencia a la fuerza interna de la montaña que está hirviendo para erupcionar, ¿no? Entonces esto es el paralelo de María, el paralelo de un montón de mujeres y hoy en día con los hechos políticos en Guatemala, el paralelo de un pueblo entero, ¿no? Entonces es una cosa muy bonita. La corrupción está en la primera página de los periódicos con el presidente. Pero sabes que la corrupción no es algo nuevo en Guatemala como tantas cosas que tenemos desde hace un montón de tiempo. Lo nuevo es que el pueblo se esté rebelando contra eso y lo nuevo es que pacíficamente Guatemala se ha despertado y ha sido capaz de meter a la cárcel a esta gente. Lo nuevo es que ya no estemos dispuestos a dejar que esto vuelva a pasar. Hay un montón de cosas emergiendo en el país, hay un movimiento súper fuerte, hay una unión de un montón de clases, porque luego de ser racista también es un país bastante clasista, y las clases se están uniendo. Los indígenas todavía no en el mismo movimiento, pero esperemos que estos pasos hagan que el pueblo sea un pueblo, ¿no? ¿Y cuál es precisamente la situación de la comunidad maya hoy en el país? Siguen viviendo en este paralelo, vamos a ver, la guerra fue perfecta porque la guerra lo que hizo fue desestructurar las familias, desestructurar los pueblos, poner a las etnias una contra la otra. Entonces todo esto es un trabajo de sanación que va a ser bastante largo. Pero bueno, hay una fuerza en el pueblo maya muy grande, siguen ahí con todo, después de todo lo que vivieron, después de un genocidio, todavía están ahí. Entonces yo tengo como la esperanza que se haga la unión muy rápido, ¿no? Sobre todo hay una cosa muy interesante y es que la clase media mestiza comienza realmente a interesarse en su otro lado, ¿no? que es el lado maya, y comienza a voltearse hacia ellos y comienza a tratar de apropiarse una cultura que la tienen pero que no se les ha enseñado. Entonces, ¿tenéis estreno previsto en Guatemala? Ya tuvimos el estreno a fines de agosto de esta película con una muy buena recepción por parte del público, de la crítica y lo que es más importante, de la comunidad maya. La comunidad maya la habéis proyectado con ellos, claro, con los participantes. Comenzamos ahí. Contale la primera proyección porque es muy lindo. Sí, no, lo que queríamos hacer era regresar al volcán, como hacer un pequeñito acto de agradecimiento de todo lo que nos dieron. Entonces proyectamos la primera vez en el volcán. Teníamos, bueno, a la comunidad del volcán, a la comunidad de los actores, a líderes de opinión maya, y hubo por ahí de las frases más lindas eran las mujeres mayas que veían la película y que nos agradecían porque la película rompía con los tópicos que se tiene del indígena, ¿no? Entonces esto para nosotros era importante. ¿Otros proyectos después de esta ópera prima? Sí, tenemos, bueno, nosotros como productores estamos apostándole al cine en Guatemala, entonces estamos desarrollando otros proyectos de otros directores y también pues nuestro proyecto que se llama Temblores.
Estamos en él. Temblores. Temblores. Va de volcán también. Sí, todo es telúrgico en Guatemala. Y bueno, estamos trabajando en él y más o menos es lo único que me dejan contarte. Muy bien, pues os deseamos mucha suerte con la distribución en España y en Francia, que me imagino que tenéis también ya. En Francia se estrena a fines de noviembre, 25 de noviembre, así que ahí esperemos pues, que la vea mucha gente. Mucha suerte. Gracias. Pues nada más, vayan a ver Iscanul, la película guatemalteca de Jairo Bustamante en Horizontes Latinos. Vemos un extracto de la película. Mag-ahan, lokalak nakatif. Lokalak yuk ni katuh chaba. Lokalak yuk, lokalak takakhi patanakatin. Hunak mag-ahan di hunak katif. Richin de valkwal, richin de nukatay. Chi os kashtir kulbek. Nung kashti baqanach tu chakri hun kashrichin. Shti ko ek anu khayel chot. Harni ba khaw chiri valkwal, harni ba khaw chiri nukatay nata. Maria, que kiu kanon chao. Abatan chika kor hukan ili. Chiriga Parish Canul Cori, Estados Unidos. Kuni malajay. Eiri kutsig. Nashir tabire. Kenapa haji? Karuma kare. Shaka kesig na hong kawi kinte apa chuaga. Chika no la mia la. Kakohia. Mengkasilu. Pachano kishti mabahbi. Chinkambio iya. Kalash tinan chava. Ya خلق باشر إشكانول شريا بيبي Shinki posnina. Hala ihat anak apachoch.